tardes a todas y a todos. Iniciamos la primera tutoría, la tutoría número 1 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que como ya sabéis es una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso del grado de Trabajo Social. Y aprovecho pues para daros la bienvenida a las personas que sea esta vuestra primera clase del grado de Trabajo Social. Para mí es un honor y un privilegio poder ser vuestro tutor. Recordad que en la UNED los tutores no ni os examinamos, ni planteamos vuestras evaluaciones, ni determinamos ni siquiera los contenidos, sino que eso vienen establecidos desde Madrid. La figura de los tutores somos como una especie como de enlace, ¿verdad? Para poder ayudar un poco en todo ese proceso y sobre todo resolver dudas, intentar impartir los contenidos lo mejor posible para que el estudiante, pues, cuando llegue y se ponga delante del examen, pues, le salga lo mejor posible y vaya todo de maravilla. Ya os he dicho, yo soy Evaristo Barrera. Yo soy trabajador social, soy antropólogo. Durante mucho tiempo me he dedicado al tema de la adopción, la familia, he trabajado con personas mayores muchísimo, en servicios sociales comunitarios, son mis referentes profesionales y en la actualidad soy catedrático de trabajo social en la Universidad Pablo Olavide, que ya sabéis que está aquí muy cerquita, donde me dedico muy intensamente al mundo de la investigación en trabajo social y la publicación científica, ¿vale? Que son mis campos de referencia actuales y un montón más de enreo, pero que no los voy a contar. Pero básicamente para que sepáis con mi contenido y mi trayectoria por dónde va con el tema del trabajo social. Llevo ya muchísimos años en la UNED, espero serviros y ayudaros en esta maravilla que es la carrera de trabajo social. Yo la estudié hace ya un montón de tiempo y yo pues sigo enamorado de mi profesión, de mi titulación, de la carrera y de lo que supone el trabajo social. Espero transmitiros esa sintonía, ¿no? con el trabajo social. Importante, bueno, ya sabéis que se hizo una presentación previa la semana pasada. Algunos de vosotros estuvisteis. De todas maneras, voy a compartir con vosotros las 4 cositas importantes que tenemos que recordar, aunque ya os he mandado a través de correo electrónico y de la plataforma virtual el vídeo de la explicación de la presentación completa. Pero aún así, como es el primer día, volvemos a retomar y explico muy, 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 muy brevemente las 4 pinceladas de la presentación, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos proyectando. Por favor, en casa, si no se viese lo que estoy proyectando, pues activáis el micrófono y reconducimos el sistema, ¿vale? Bueno, importante en la asignatura, que lo tengamos claro. Vamos a trabajar una asignatura que es muy básica para la formación de los trabajadores sociales, muy específica de todo el itinerario de formación que vais a tener durante estos 4 años de vuestro grado, porque además se van a trabajar contenidos que van a servir en muchas de las asignaturas que vais a dar en primero y en muchas de las asignaturas que vais a dar en los cursos siguientes. Entonces, teniendo claro los contenidos de estado de sistema de bienestar, vais a poder aprovechar mucho, mucho esos contenidos. La semana pasada estuvimos hablando con las personas que estuvieron presentes sobre ese tipo de cuestiones. Y con ello, lo que se pretende son trabajar estos temas que tenéis aquí delante. Esta es la guía un poco de la asignatura que nosotros vamos a ver, ¿vale? De manera resumida. Estos 10 temas que van desde lo que es la creación de un estado de bienestar, no os preocupéis porque vamos a aprender qué es un estado de bienestar, cómo se forma y qué elementos entraron en juego en la construcción de los denominados estados de bienestar. ¿Vale? Vamos a trabajarlo muchísimo, muchísimo. Eso lo vamos a ver desde el tema 1, incluso en el tema 2, que veremos las diferentes formas o modelos que existen actualmente de estado de bienestar. Eso también lo estuvimos explicando un poco la semana pasada, pero solamente así como con pinceladas que también vamos a trabajar de manera en profundidad cuando trabajemos cada uno de esos temas. Para luego ver la manera en que se hacen operativos los estados de bienestar. Si los estados de bienestar son esos paraguas, ¿no? Que nos sirven un poco de cobertura, de la atención a las necesidades humanas y sociales de determinadas sociedades, o una de las maneras que hay, muchas otras formas, ¿vale? Lo hacen o se sintetizan o se concretan en lo que se llaman sistemas. ¿Cuáles son los sistemas básicos? Pues sistemas sanitarios, sistema educativo, el empleo, la vivienda y un montón de otras cuestiones, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo tema por tema a partir del tema 3. Por eso tenéis el sistema educativo, sistema sanitario, la seguridad social, políticas sociales y servicios sociales en la Unión Europea. Luego veremos también hacia España, ¿no? Haremos un recorrido general, ¿no? Veremos también las políticas de cooperación al desarrollo y cohesión, que es la parte, digamos, de hacia afuera de los estados,
¿vale? Que son otra manera de entender. Veremos los puntos fuertes y los puntos débiles y contradicciones que tiene ese sistema. Y luego veremos lo que son la introducción a los servicios sociales y el trabajo social específico. Veremos también, estos tres últimos temas, estos dos últimos temas, 9 y el 10, son nuevos del año pasado. Cultura jurídica y gestión de la diversidad cultural en el estado de bienestar, lo trabajaremos, que son los enfoques que se trabajan, y el tema 10, que son discursos de odio, amenaza a los derechos de ciudadanía, el estado de bienestar y la cohesión europea, que ahora están muy potentes. ¿Por qué? Pues porque están emergiendo muchos discursos en favor del odio y contra el diferente. ¿Se va entendiendo? Y esto es un golpe directo a la esencia misma de los propios estados de bienestar y un golpe directo a la esencia misma del propio trabajo social, en los enfoques en los que nos sustentamos, ¿no? En la contemporaneidad. Y son ideologías, ¿vale? Por tanto, tenemos que trabajar con ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque el trabajador social tendréis que lidiar con esto y vais a trabajar con esto. Oye, es que hay comunidades que rechazan a los inmigrantes, que ahora mejor vosotros vais a ser el trabajador social de enlace con la comunidad. Tendréis que saber trabajar con esa comunidad. Se va entendiendo. Y tendréis que entender por qué lo odian, entender por qué esos discursos, entender cómo se corrige y entender la base misma de un rechazo a una cosa que le llamamos el extraño. ¿Y por qué? Y por qué se siente como amenaza y por qué se... ¿Vais viendo? Esto hay ideologías que lo utilizan precisamente para reforzar su identidad o su postura, ¿vale? Hay una explicación social, técnica y de trabajo social para ello, ¿vale? Trabajaremos con una bibliografía básica, que es la que entra en el examen. Tenéis otra bibliografía complementaria, pero esta es la que entra en examen, ¿vale? Este libro, que es el de 2019, de la editorial Sanz y Torres, que tenéis aquí, que se llama Estado de Bienestar, Cohesión Social Europea y Derechos de Ciudadanía. Todos los contenidos de estos 10 temas vienen en el libro, ¿vale? Alguien me preguntaba, ¿son todos los temas del libro? No los recuerdo. No recuerdo si todos los temas son exactamente los mismos porque hay manuales que son diferentes, el título el contenido del tema de lo que viene en el libro, pero yo creo que es una guía casi al 100% de lo que nosotros necesitamos controlar, ¿vale? Evaristo, que me toca saber el libro de aquí a la fecha de examen. Sí, es la idea. Es que estáis en la UNED, os habéis metido en la UNED y se trata de eso. Es decir, controlo esa materia, tengo que controlar el libro. Por tanto, Evaristo, ¿me está diciendo que si tengo 10 asignaturas son 10 libros? Sí, son 10 libros. Pues está matriculado de 10, o de 11, o de 5. Se va entendiendo. ¿Eso qué significa? Que si tenemos que trabajar ese contenido a una fecha dada, tenéis que empezar ya a trabajarlo. ¿Por qué? Pues porque ahora al principio, ¡ay, mira, qué bien! El tema 1, qué divertido! Me he enterado. Del tema 1 de otra asignatura, ¡ay, qué bien! Me acabo de enterar. Cuando vayáis por el tema 5, no tenéis 5 temas, tenéis un montón de 5 temas, no sé si me estoy explicando. Entonces, tenéis que empezar a trabajarlo ya, ¿vale? Entonces, a más lo trabajéis, más fácil es trabajar o llegar hasta el final con los contenidos de las asignaturas. Entonces, ¿cómo una buena forma de trabajar? Un consejo, pues si sabes que va a dar tema 1 conmigo, pues léetelo en casa. Cuando llegue aquí yo te lo voy a explicar y luego te irás y lo podrás preparar. Ya con eso ya lo has visto 3 veces, mínimo. A la semana siguiente, ¿sabes que va a ir el tema 2? Pues me leo el tema 2. Cuando llegas aquí ya te suena y luego en tu casa lo vuelves a trabajar. Es una manera de amortizar mucho, mucho, mucho tu tiempo, tu esfuerzo y la dedicación que se le hace a la titulación, ¿vale? Y garantiza mucho éxito. Bueno, ahí tenéis la bibliografía complementaria y el tipo de examen. El tipo de examen es de tipo de desarrollo. Os van a plantear 3 preguntas donde tenéis que desarrollar 2, lo cual está muy bien. ¿Se ha entendido? Porque tenéis posibilidad de elección sobre 3 temas propuestos, ¿vale? Entonces, material permitido en el examen. En la guía pone, no se permite la utilización de ningún material en el examen presencial y luego menciona el libro. Yo interpreto que no se permite ningún material que no sea el libro, ¿vale? De todas maneras, hay dudas o la manera en que está redactado nos puede llevar a confusión. Sería bueno que durante el curso, supongo que la gente de Madrid nos dará indicaciones de si finalmente en el examen se puede llevar el libro o no se puede llevar el libro. Lo que estamos seguros es que no se puede llevar otra cosa que no sea el libro. Eso seguro al 100%, ¿vale? La forma de evaluación. Tenéis la posibilidad también de hacer una PEC. Ya sabéis que en la UNED está el examen ordinario, normal, que podéis llegar hasta un 10,
y pruebas de evaluación continua. ¿Vale? Son pruebas que hacéis, normalmente cada asignatura plantea una, ¿vale? Aquí se plantea una que puede valer a un máximo de un punto y es voluntaria. Es decir, tú puedes optar a hacer la P o ir directamente al examen sobre 10 al examen, ¿vale? Esa P lo que se hace es que se puntúa, se suma, perdón, una vez que tengas aprobado el examen con un 5, ¿vale? Como un añadido, un premio que se le da al estudiante que ha usado esa prueba. En cualquier caso, los exámenes se realizarán con 2 preguntas a desarrollar, ¿vale? Donde la puntuación máxima es de 5 puntos y es obligatorio obtener un 2,5 en cada pregunta. Bueno, una manera de puntuar sobre 5, ¿vale? Pero en verdad, si fuera sobre 10, tiene que tener un 5. Estamos hablando del mismo concepto, ¿vale? En este caso, el contenido del examen se basará en la bibliografía que estamos comentando, que es el libro común. La evaluación final sería la suma de las dos, ¿vale? Si nosotros optamos a hacer la prueba de evaluación continua, que es ese ejercicio que se hace en una fecha determinada, en un tiempo determinado, que se marca desde Madrid, normalmente siempre es después de las Navidades, ¿vale? Nos dan a acción esa PEC. En este caso sería un tema que se trabajaría de desarrollo a partir de otro libro que no es el del examen. ¿Vale? Aquí, de todas maneras, ya digo, todo lo que yo estoy contando viene... Ay, perdón, he acertado bien explicado en la guía. De hecho, estos son fragmentos cogidos tal cual de la guía que tenéis a vuestra disposición en la UNED en general, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que se podría entregar es ese trabajo, esa P de ese libro, ¿no? Aquí os pone que sería de 10 páginas, incluyendo la portada, etcétera, 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 sobre esa temática que se puede proveer. ¿Qué tiene de bueno? Hombre, pues tiene de bueno que si tú tienes mucho tiempo, puedes hacerte tu P y puedes optar a intentar subir ese punto a la nota de examen o lo que sea. Si tienes el tiempo regular, mi recomendación o ante este tipo de PEC, por ejemplo, la PEC que acabo de la asignatura que acabo de terminar de presentar, es recomendado encarecidamente que se hiciera la PEC. ¿Por qué? Pues porque te podía levantar un examen desde un 4, tenía una serie de características muy chulas, ¿vale? Aquí, pues, es menos. Entonces, el tiempo que dediquéis aquí, a lo mejor lo queréis potenciar más en estudiar la asignatura y ya por el examen, pues dedicarlo aquí. Que tenéis más tiempo y queréis hacer otra cosa de complemento a la asignatura con otro libro que no es el del examen, pues podéis hacerla. ¿Vale? En cualquier caso, se puntuará o se tendría en cuenta siempre y cuando lo entreguéis en tiempo y forma en la plataforma que es donde se entrega. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues se la entregáis, se os corrige y pasa, en su caso, si aprobáis el examen, a engrosar esa opción de evaluación, ¿vale? Si no, pues directamente a examen con lo que sea. ¿Se entiende eso? Vale, tomáis la decisión vosotros y vosotras. Recomendaciones. Tenemos un repositorio de exámenes, pillaros los exámenes sobre todo de los últimos 2 años. ¿Por qué de los últimos 2 años? Porque os aseguráis que sea del libro que estamos utilizando, porque todas las asignaturas van cambiando de libro cada cierto tiempo. O sea, aunque sea incluso el mismo título del tema, cambian los contenidos. Entonces, este libro, 2 últimos años, más o menos los exámenes, podéis utilizarlo ¿para qué? Para ver cómo pregunta el equipo de Madrid. De qué manera preguntan esas 3 preguntas, que puedo elegir 2, si son más o menos extensas, si les gusta relacionar temas, si son títulos exactos de un epígrafe del libro. Toda esa manera, que si hay muchas formas de preguntar, la vais viendo de esos ejemplos. ¿Vale? Y con ello pues vamos nosotros resolviendo las dudas, las cuestiones que creamos convenientes. En cualquier caso, bueno, como veis, he sido súper sincrético, muy resumido, porque entiendo que estáis trabajando tenéis ya la presentación de la semana pasada, se os ha pasado por vídeo. De todas maneras, las dudas que tengáis o las cuestiones que tengáis sobre la asignatura, el contenido, la evaluación, lo que sea, lo podemos plantear. Salvando no preguntarme si puede entrar el libro o no en el examen, porque yo ya he dicho que en mi opinión es un sí, según se traduce de ahí, pero no está claro del todo y podemos tener confusión. Esperemos que en las próximas semanas alguien nos dé arroz y luz desde Madrid. Yo lo lanzo a ver si nos dan la respuesta, ¿vale? Bueno, ¿dudas o cuestiones sobre esto? ¿No? ¿En casa? Pues vamos a empezar ya a dar caña. Bueno, vamos a dar, por ahí os lo he pasado también, pero lo volveré a pasar. Es decir, cada vez que yo os comparta una grabación de la asignatura, en donde sea, os pondré también un enlace para poder descargar los mismos materiales que utilicemos en el aula.
¿vale? Os recuerdo, yo los pongo en abierto en Wola, es decir, si Wola es gratis, os dirá que os identifiquéis o os apuntéis, pero descargáis directamente el material que yo voy poniendo, ¿vale? Directamente. Si alguien tiene problemas o lo que sea, pues me lo dice, ¿vale? Vamos a trabajar el tema uno, que es el estado de bienestar y ciudadanía, y empalmaremos en este PowerPoint con el tema 2. Vais a ver por qué, porque es muy sencillito y trabajaremos los dos temas de manera consecutiva, pero pegadito, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por una serie de conceptos, una serie de cuestiones muy importantes. ¿Qué fue antes, la beneficencia o la caridad? A ver, ¿qué opináis? La beneficencia. ¿Caridad? ¿Por qué la caridad? Bueno, hacia antes. ¿Y tú crees? ¿A ti qué te suena? A dar al que no tiene, antiguamente, la limosna, Limosna, limosneo. sí, Muy bien. la iglesia. Muy bien, la iglesia, ¿no? Rápidamente identificamos. La caridad es un elemento importante que nosotros vamos a tener que ver en esa evolución de las formas en las que las sociedades atienden las necesidades de los que tienen necesidades. Fíjate, estoy siendo súper genérico, ¿eh? Pero más o menos el enfoque de la asignatura. ¿Vale? Claro, la caridad es una manera que está relacionada sobre todo a las creencias católico-cristianas, desde los primeros cristianos, está la esencia misma de la caridad, de la salvación a través de la caridad, de acudir al pobre, al menesteroso y atenderlo. Vais viendo, todos estos elementos están vinculados a la caridad. ¿Qué ocurre cuando hay mucha caridad? Que a lo mejor se podría organizar lo que viene de la caridad, vais viendo por dónde voy, administrarlo, toda esa caridad, ese sentimiento de buen rollismo, ¿no? De buen agentismo. Oye, si todo esto lo mejor gestionamos, podríamos darle un mejor uso. ¿Vais viendo por dónde voy? A lo mejor podemos ayudar mejor a una familia. En vez de que cuatro le den a la misma y a este no le den, oye, si conseguimos que los cuatro, dos para ti, ¿vais viendo? Sí. A lo mejor un técnico, un profesional, uy, es un trabajo social. Alguien que media entre quien aporta recursos, públicos o privados, me da igual, y quienes los reciben. Vale, ya empezamos a hablar de trabajo social. Pero claro, la caridad no funciona así. La caridad en función, en principio es, yo tengo un sentimiento impulsivo, ¿vais viendo? Y yo, ay, qué lástima me da, toma. Y además, ay, que tiene una herida muy gorda, toma. Y lleva un niño en los brazos, toma. ¿Vais viendo? Estos son sentimientos, esto es muy importante. ¿Vale? Luego esto se regulará, pero en principio es algo que te mueve la patata. Ahora llegan las Navidades, ¿eh? Ahora va a venir un montón de programas de ayuda, no sé qué, y la gente haciendo donaciones, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque te tocan parte sentimental y tú quieres desprenderte de lo que tú tengas o lo que te sobre para ayudar a alguien que tú consideras que lo necesita, ¿vale? Y estamos jugando con caridad. Cuando empezamos a organizar, ya hablamos de beneficencia. Y empezamos la beneficencia, en un principio era beneficencia privada, eran maneras de organización de la caridad. Fijaros, la caridad llegará un momento, no sé si lo vaya a estudiar aquí, que creo que no, pero en Orígenes sí, en la asignatura de Orígenes y Desarrollo, que no doy yo, ¿eh? En esa asignatura, que es de Historia de Trabajo Social, vais a dar un concepto que son la COS, COS, son las Charity Organization Societies, sociedades para la organización de la caridad. Uy, ahí está el origen profesional, uno de los dos parámetros, ya lo veremos, profesional del desarrollo del trabajo social. Las primeras grandes figuras del trabajo social, que fueron mujeres, por supuesto, ¿vale? Todas estuvieron vinculadas en algún momento a la COS, o la británica o la norteamericana. Y de ahí se profesionalizará. Por eso es tan importante la caridad. No solamente como respuesta a las necesidades de quien tenga necesidades a niveles sociales, sino que además a nivel de trabajo social supone una base de inicio y de creación de nuestra propia disciplina científica, ¿vale? La beneficencia es cuando ya se empiezan a organizar, ¿vale? Entonces se habla de beneficencia. ¿Qué diferencia hay entre la caridad y la beneficencia? Hay un montón de diferencias, pero una muy básica es la caridad. Yo veo al menesteroso, al pobre o a la persona que tengo delante y yo se lo doy. ¿Vais viendo o no? Yo se lo doy y yo, ay, me quedo tranquilo de que yo se lo he dado y lo veo. La beneficencia es yo te lo doy a ti, organizáis de la mejor manera para que le llegue a quien lo necesite. Uy, estos son, parecen los servicios sociales, la asistencia social. Vais viendo el origen de las futuras políticas sociales son esa beneficencia. Al principio será privada, pero luego existirá la beneficencia pública, que cogerá esos fondos y desde lo público, y ahí ya entraremos en estado de bienestar, vais viendo, nos vamos asimilando a procesos de ese tipo, se irá haciendo.
Oye, ¿eso significa que una cosa sustituye a la otra? No, no es correcto. Ahora mismo hay una entidad pública vinculada a la Iglesia que trabaja con el concepto de caridad, que hace beneficencia privada, prácticamente asistencia social, prácticamente servicios sociales, en algunos casos depende de los programas que trabaje, que es súper potente a nivel nacional. ¿Ya sabe el nombre? Caridad. Oye, esto es de la Iglesia, ¿eh? Es privado. ¿Se está entendiendo? No ha desaparecido. Es complementario a otros elementos que hay. Oye, en Caritas hay trabajadores sociales, pues un montón. Y un montón de trabajo social. Porque están jugando con esta premisa de se coge de donde hay y se mejor organiza para llevar a donde sea. Vale, que es de la iglesia, vale, pues de la iglesia privada. ¿Estás viendo o no? ¿Es igual que un ayuntamiento? No, hombre, igual no es. Pero si está la parte profesional o el enlace o el enfoque de tomo de donde hay y llevo a donde se necesita, ¿vale? Y lo organizo. Y ese mejor organizar, hoy hay técnicos. Y en esos técnicos están los trabajadores sociales, entre otros profesionales, ¿vale? Claro, ¿y si esto le damos un giro de tuerca? Pues si le damos un giro de tuerca, ya hablamos de derechos sociales. No es que tú tengas, si alguien tiene a bien darte o que alguien tenga a bien aportar. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Sino que tú lo tienes porque te corresponde por derecho. ¡Guau! Esto es un salto cualitativo bestial. Oye, yo soy pensionista y a mí me dice la ley que si yo soy pensionista, a mí me corresponde una pensión porque cumplo estos requisitos. Y si el Estado no me la da, yo lo llevo a los tribunales. ¿Y sabéis lo que va a hacer el tribunal? Obligar al Estado a que me dé la pensión, porque es un derecho social. Mola. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Es mi derecho. Me lo he ganado o lo han conquistado socialmente. Para mí, esos son los derechos sociales. Muy importante, porque si no hay derechos sociales, no existirá el estado de bienestar. El estado de bienestar no es solamente un estado asistencial, ni caritativo, ni benéfico, aunque pueda coexistir con todos estos sistemas, sino que se te va a empezar a dar derechos. Oye, mi niño tiene derecho a un colegio, sí, y si no lo tiene, se lo tienen que buscar. ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir o no? Porque es un derecho de tu niño, derecho social, a la educación, lo que sea, ¿vale? Claro, y Baristo, ¿por qué ponemos aquí la Revolución Francesa? Porque si la Revolución Francesa tampoco existiría el estado de bienestar. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Pues hay una revolución liberal, la primera, ¿no? Es la gran primera revolución liberal. ¿Qué supone eso? Romper la Edad Media, romper los estamentos que existían hasta ese momento, ¿vais viendo? No. Y se empieza a hablar de un Estado liberal o de libertades, donde yo tenga derecho a tener propiedad privada, a intercambiarla, a acumularla, tenga derecho a una serie de derechos de políticos, pueda tomar decisiones sobre quién me gobierna, haya una división de poderes, no todo este rollo, ¿no? Bueno, pues todo eso empieza con la Revolución Francesa. Luego hace así, ¿no? Hace un montón de vaivén y más o menos hay una trayectoria ascendente, depende del país en el que tú vivas, ¿vale? Pero más o menos tenemos esta Revolución Francesa. ¿Por qué es importante para el estado de bienestar? Porque un estado de bienestar es un estado de derecho, que previamente tuvo que ser en algún momento un estado liberal. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Si no existiese un estado de derecho, no hubiese existido un estado de bienestar que se basa en derechos sociales. Por tanto, estudiaremos parte de ese impacto y lo vais a leer en el libro cuando os acerquéis la importancia que tuvo. Tuvo más importancia todavía porque va a suponer también en la emergencia de todo lo que son las clases pudientes liberales, que son las que controlan el mundo ahora. Es decir, se pasó de un yo mando porque mi apellido me dice que mande o porque la iglesia y Dios me dice que mande y tengo esa autoridad, a manda porque tengo más dinero que tú. Ese cambio empezó con la Revolución Francesa. Y todos los que mandan de aquí, y son más o menos los mismos, y los pongo aquí, porque también tenían el dinero, pero no siempre, y ahora mandar dinero. ¿Se va entendiendo? Y tú tienes más, tú mandas más. Tú tienes menos, pobre, te tienes que aguantar. Eso es lo que hay. Y ese juego es las nuevas reglas que empezamos a partir de esa revolución. Estoy siendo muy, quitando un montón de siglos, me estoy comiendo un montón de historias, pero más o menos para que veáis el dibujo, ¿vale? De esos conceptos. Muy importante, la revolución industrial. Evaristo, ¿qué tiene que ver la máquina hiladora, la cosechadora, con el trabajo social y el estado de bienestar? Pues muy sencillo. Cuando llega la industrialización, las revoluciones industriales, que hubo varias,
¿vale? Depende de los países, también hay muchas diferencias, unas más tardías, otras más tempranas. ¿Qué ocurre? Pues que básicamente los sistemas de producción económica de las sociedades se reinterpretan y cambian. ¿Estamos de acuerdo? No. Se empieza a hablar de la clase obrera, la clase proletariada, vais viendo, se habla de fábrica, me cargo un montón de elementos de producción, las clases medias patrimoniales, los que tenían huertos, los que tenían cultivos, los que tenían tierra, los que eran artesanos, todo eso se colapsa o nos lo vamos a ir cargando. ¿Se va entendiendo o no? Y va a haber otras reglas de juego, donde va a molar mucho que tú seas el propietario de la fábrica y los demás trabajen para ti. Pero ese va a ser el juego. Esa revolución industrial, esto es muy importante, va a crear la masa de necesidades sociales, humanas y pobreza jamás vista en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta miseria, tantas bolsas de pobreza como las que se crearán con las revoluciones industriales. Vosotros imaginaros esas cantidades ingentes pulsadas del campo que llegan a las ciudades, a sitios periféricos, suburbios. En suburbios para nosotros, si leéis textos británicos, ellos lo llaman slums, ¿vale? Para nosotros, para ellos suburbios son barrios, para nosotros suburbios son los slums británicos, donde se quedaban allí sin organización de ningún tipo, sin ningún tipo de servicios, prestaciones o recursos, ni nada que se le parezca, y se iban acumulando allí y estaban en condiciones miserables, donde se trabajaba de sol a sol y cuando se inventó la bombilla ya no había por qué descansar. ¿Se ha entendido? No, donde lo que molaba un montón, pero un montón, y les encantaba a estas sociedades industriales, era que tú trabajaras por el mínimo salario posible. Y si eras mujer, cobrabas la mitad que un hombre. Y si eras un niño, cobrabas una cuarta o una quinta parte de lo que cobraba un hombre. Por tanto, a los hombres no les doy trabajo. ¿Se ha entendido esto que acabo de decir o no? ¿Y de qué viven las familias? Pues viven de su prole. Por eso se les llamará proletariado. Ese es el nombre real, es un insulto, ¿eh? Tú vives de tu prole. Oye, si yo no tengo niños, o no te va a comprar una papa o lo que sea que puedas comer en esa época. Te va a morir de hambre, te va a morir de hambre, porque no hay un estado de bienestar, no hay. Pero ¿qué ocurrirá con el tiempo? Que toda esa revolución industrial va a hacer que la gente se rebrinque. Y los trabajadores y esos proletariados y esas clases sociales, pensar que los proletariados se veían como seres sucios, donde sus mujeres no valían, hablo a los hombres, ¿eh? Y sus hijos tampoco valían, y si te morían uno, dos o tres, no pasaba nada porque eran piezas que eran fáciles de intercambiar y se metían tres o cuatro niños que normalmente dormían debajo de las máquinas. Y decían, qué guay, somos una harta de bueno, los niños no duermen a la intemperie. Pero normalmente duraban muy poquitos años los chiquillos, porque morían en esa situación. Ellos, le decía, hay un dicho, que vosotros trabajáis los textos, os van a decir, en inglés era drunk, ¿cómo se les decía a estos proletarios? Decían drunk for a penny, did drunk for two pence. Borrachos por un penique, borrachos perdidos por dos. Eso era la visión que se tenía del trabajador. Todo el día estarían borrachos en un bar sin hacer nada, porque además no tenían trabajo, pero no tenían trabajo porque no se les iba a contratar, porque cobraban más, ¿se ha entendido lo que acabo de decir? No, porque preferimos a tu mujer o a tus hijos cobrando muchísimo menos. Fijaros la cantidad de contradicciones y de cosas absurdas. Llegará un momento que esas revoluciones industriales creen tanta miseria y tanta necesidad que la gente se revuelva. Y en ese revolverse van a empezar a luchar por derechos sociales. Derechos que ahora tenemos, jornadas de trabajo más cortas, que si tengo un accidente que me cubran, que si me hago viejo que me paguen, que si se muere mi papá o mi mamá en la fábrica me quede algo, viudedad, orfandad. ¿Vais viendo por dónde voy? Estos derechos sociales, que hoy los llamamos seguridad social, fueron derechos laborales. De hecho, se le llamó la cuestión laboral a la cuestión social, no se llamaban derechos sociales, porque eran ellos los que a base de su lucha, al principio armada, se llamaban los sindicatos, ¿no? Los trade unions, primero originales, que eran ilegales, por supuestísimo, y se armaba la patronal tenía los pistoleros, que pegaban tiros y había de todo, imaginaros todo lo que se tocaba aquí, ¿no? O todo ese proceso va a estar en el principio. Por eso el nacimiento del trabajo social nunca es en un país pobre. El nacimiento del trabajo social es en países ricos, donde hay miseria, creada por el propio sistema productivo y normalmente en sitios urbanos.
¿Dónde nace el trabajo social? En España, en Barcelona y en Madrid. ¿Cuándo? Cuando el desarrollismo industrial, los años 50, 60 españoles. ¿Se está entendiendo o no? Se crean las primeras escuelas de trabajo social, había una anterior a la guerra, pero se trasladó de sitio y se crean las primeras formaciones y los grandes colectivos de trabajadores sociales, porque teníamos slums, suburbios, y teníamos una presión impresionante de necesidades que se tenían que atender y los propios gobiernos en ese momento no sabían cómo atenderlo. Entonces empezaron a necesitar trabajadores sociales. Por eso nosotros nos haremos disciplina científica, profesión, nos convertiríamos en cuerpo del Estado funcionario. Entonces el rollo viene de ahí, porque aquello había que darle una solución, no privada, sino pública, porque era un problema público. ¿Vale? Todo esto vamos encajando piezas. Yo estoy contando toda la asignatura, pero la idea es tener ese dibujo. Si nosotros tenemos el dibujo, muy fácil, ¿no? Revolución industrial, pacto de estado de bienestar. ¿Qué es el pacto del estado de bienestar? También denominado pacto keynesiano. Pacto keynesiano, también ya os lo cuento, es un acuerdo simbólico. Nadie firma un pacto, no hay un papel, ¿no? Pero más o menos el pacto keynesiano era algo así como, vamos a intentar crear una sociedad, nos estamos yendo después de la Segunda Guerra Mundial, ya han pasado unas hartas de cosas, tenemos una Europa destruida literalmente, y la que no está destruida está empobrecida, o está en dictadura, o está en lo que sea. Imaginaros las fotos que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a hablar de que quizás no haya que repetir los errores del pasado. Si nosotros creamos sociedades, revolución industrial, que la gente se empobrezca, creamos dos enemigos de esas sociedades, del statu quo de la paz social. Uno interno, que son las revueltas de la gente que está descontenta, por ejemplo, los sindicatos, las revueltas obreras, vais viendo, no, esto chungo, y otra mucho más gorda, que serían crear ideologías opuestas al liberalismo político. Por ejemplo, fascismo, nazismo, marxismos. ¿Vais viendo, no? Porque la gente cuando no les mola un sistema, se apuntan a otro. Y ya está. Cuando me cargo el bienestar general, la gente busca alternativas. Eso se tenía muy claro después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, que la estamos liando otra vez. Cuando empezamos a dañar a la clase media se apunta o a las extremas izquierdas o a las extremas derechas. Bueno, pues estamos en este juego. A ver si se dan cuenta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que se hace una especie como de, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a intentar ser liberales, tener un Estado de Derecho, pero vamos a intentar aplicar las políticas sociales, vais viendo, ¿no?, que hacen los marxistas, los comunistas. Vamos a mirar al pueblo, a la gente. Se hablaría de liberalismo humanizado, sociales democracia, suena todo este rollo. Ese punto de en medio donde se encuentran las dos ideologías o las dos tendencias. Mientras que existan esas dos grandes ideologías, el liberalismo y los marxismos y comunismos, hay una presión por a ver quién gana y en ese a ver quién gana se crea todo lo que hay en medio. En ese que hay en medio serán los estados de bienestar. Un pacto donde gane el trabajador, gane el empresario y gane el Estado. Esto va a ser muy importante. Luego explicaremos todo esto mucho mejor. Pero el estado de bienestar, el pacto de bienestar o pacto keynesiano, que realmente como se le denomina, es, vamos a crear pleno empleo. En ese pleno empleo vamos a intentar que los salarios sean lo mejor posibles. Esto mola un montón, ¿eh? ¿Para qué? Porque la gente cuando tenga mucho dinero se va a convertir en clase media no patrimonial, sino funcional. Ese patrimonio, esa clase media en función del trabajo. Tú ganas dinerito y tú qué vas a querer hacer. O te vas a comprar televisores, frigoríficos, lavadora, te vas a ir de vacaciones, te compra un coche, cambia el coche y te compra otro coche. ¿Esto qué? Esta es la sociedad de consumo. Consumo en masas. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque a más dinero tengan los trabajadores, más gastan. A más gastan, más gana el que vende frigoríficos, lavadoras o coches, más ricos se hacen. A más demanda hay, más puestos de trabajo creo, que tienen gente con más dinero que siguen queriendo consumir un montón de productos y hay que abrir más fábricas, más empleo. ¿Va viendo por dónde voy yo? No, ¿qué gana el Estado? Que cada vez que alguien compra o vende algo, recauda impuestos. Cada vez tengo más beneficios, más beneficios. ¿Qué hago con mis impuestos? Estado de bienestar, pensiones para los viejos, paga para las personas que están en desempleo. ¿Por qué? ¿Porque hicimos buena gente? No, porque ahora sirven al sistema.
y además págate al mayor o el desempleado, ¿qué hace con el dinero? Lo gasta. Si lo gasta, crea empleo, crea riqueza, va viendo por dónde voy y vuelve ese dinero al Estado otra vez vía impuestos que otra vez lo vuelvo a reutilizar. Todos ganan. Este es el pacto keynesiano. Esto mola muchísimo, ¿vale? Claro, ya no existe el pacto keynesiano porque para empezar la fórmula empezaba por pleno empleo, pleno empleo, pleno empleo. O trabajo, 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 como dirían los técnicos. No funciona ya así. Hay otras reglas de juego. ¿Vale? En algún momento se romperá el pacto keynesiano y lo estudiaremos. Pues yo iré dando saltos para que lo entendamos. Pero gracias a ese pacto keynesiano existirán esas políticas sociales y todas aquellas conquistas sociales serán derechos, serán prestaciones. Va viendo por dónde voy. Todo ese tejido veremos la parte económica, veremos cómo se sustenta. Veremos qué aportó Keynes, John Maynard Keynes o Maynard Keynes, que no, se dice así, que es el economista ideólogo. Veremos lo que aportó Bevery, que es la parte política. Veremos lo que aportó cada uno de Ford, que es la parte de organización del trabajo. Y veremos viendo todos estos personajes, porque fueron súper importantes, ¿vale? Y eso hará que se creen los sistemas de bienestar. Esos sistemas de bienestar son el sistema educativo, la sanidad, el empleo, la atención al desempleo, los servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son los conceptos básicos. Si esto lo controlamos, ya podéis ir al examen, porque en verdad ya he contado todo el libro. Básicamente es esto la asignatura. Es decir, en estas palabras clave que vienen en el tema 1 nosotros ya tenemos una idea o una foto bastante aproximada de lo que nos vamos a encontrar en el temario, pero controlando este tipo de conceptos lo tenemos. Claro, el libro lo primero que hace es un recorrido histórico. Pues claro, estamos hablando de, vamos a crear un estado de bienestar. Para crear un estado de bienestar han pasado un montón de cosas antes hasta que los estados han querido un montón de estado de bienestar. Es decir, han empezado a trabajar o a preocuparse o a atender de aquella manera, de la mejor manera posible o de la que se entendía en ese momento, que había que atender a su población que lo requería. ¿Vale? Entonces van a poner muchos ejemplos. Las sociedades, vais a ver, cuando hagáis la lectura del capítulo y de otros libros que podáis, que caigan en vuestras manos sobre materia esta, os vais a dar cuenta de que cada sociedad, en el momento histórico que fuera, le daba respuesta de la manera que consideraba oportuna. Oye, yo soy espartano y quiero atender a mi población que tiene discapacidad. ¿Cómo la atiendo? Pues la despeño o la tiro por una montaña. Hombre, eso es una política. No es es una política social, pero no una política prosocial. No sé si me estoy explicando. Es una manera de atender al diferente, pero no atender desde la perspectiva del diferente, que te lo está cargando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, vais a encontrar sociedades que tenían su registro de cómo tenías que atender determinados colectivos vulnerables, pero muchas veces la manera en que se atendían era un crimen contra la humanidad. Y los vais a encontrar. Oye, que durante mucho tiempo un pobre era un delincuente en toda Europa. Entonces, ¿qué ocurría con el pobre? Pues el pobre, se le invitaba a que saliese de tu pueblo, porque tú no eras el pobre de mi pueblo, y por tanto que te atiendan en el tuyo, la autoridad te echa, y si tú no te vas, te meten en la cárcel. O los pobres en general, pasamos nivel 2, como son delincuentes, lo que hay que hacer es encerrarlos. Entonces había leyes de pobres, las vais a estudiar, las vamos a ir viendo, que eran leyes de encerramiento. Entonces, ¿cómo se atendía? Pues no sé, pues vemos un pobre, lo que hacemos es nos lo llevamos. Vais a ver elementos históricos. ¿Os gusta Oliver Twist? Veíaros la novela original, pasad de la peli. La novela también, que también está bien, la última sobre todo. Pero lee la novela original, no el cuento, porfa. Es que está el cuento y la novela de Dickens, ¿vale? Dickens era una persona que de su época, muy de su época, que además tenía mucho discurso revisionista social potente, ¿vale? Muy chulo. Si lo leéis os va a gustar mucho. Y hace un acercamiento. Oliver Twist, el pobre mío, tuvo muy mala suerte. ¿Por qué? Porque todos los pobres tienen mala suerte. Y además le tocó en una época donde ser pobre tú ibas a una casa de trabajo. Y si tú pedías gacha o querías repetir, es un pasaje muy, muy típico de Oliver Twist, ya te consideran que, qué descarado, este va a ser delincuente, porque pobreza y maldad en determinados sitios es lo mismo. Pobre es malo por naturaleza. Y además es pobre porque quiere, porque es malo. Entonces, cada una de las cosas que acabo de decir es un embuste que no se sustenta, pero era lo que había. Se va entendiendo. Entonces,
Estos elementos, ya digo, va a haber veces que tú eras pobre y lo que te hacían era encerrarte. A lo mejor no era una cárcel, pero era una casa de trabajo. La sociedad decía, qué buenos somos que los tenemos en una casa y les damos de comer. Pero eran casas de trabajo. Eran casas que servían para sistemas productivos donde determinadas personas iban allí y se llevaban la mano de obra y las ponían a trabajar y se lucraban. Y el que mandaba la mano de obra recibía un dinero, un mercadeo de mano de obra barata o esclava. ¿Os suena esto? Porque esto lo seguimos haciendo en el campo andaluz, ¿eh? Hay sitios donde se mercadee con mano de obra ilegal, que venga de sitios que estén en situaciones muy precarias, que van a aceptar lo que sea. Y encima le vamos a decir que qué malos son, que son inmigrantes, que vienen a quitarnos los puestos de trabajo y que no que estáis quitando el trabajo. Porque esto se ve todos los días, ¿eh? O sea, te utilizo, hay quienes se lucran con esta gente y hay nombres y apellidos en todos los pueblos, en todas las industrias, en todas las fábricas. Pero al mismo tiempo te odio y te desprecio. Y además nada más vemos al inmigrante que trabaja, no al que lo explota y a ti te dejan paro y se queda con el beneficio del superávit de su salario. Ups, esta es otra manera de verlo, ¿eh? ¿Se ha entendido? Lo digo porque de esto vamos a ver un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Porque las sociedades a lo largo de la historia, vais a pillarlo por ahí, pues van a intentar darle respuesta. El código más antiguo donde se recoge esto, por ejemplo, el código de Hammurabi. Si estudiáis derecho, pues vaya, todas las disciplinas escritas terminan hablando del código de Hammurabi. ¿Por qué? Porque era un código, como una constitución, vamos a llamarlo así, que tenían en la puerta de Mesopotamia, siglo octavo, XVIII, ¿no? Antes de Cristo, el primer código de protección social, protección de los débiles. En ese código se decían un montón de cosas. Si robaba tirirí, si no sé qué, tarará. Si eres pobre, te damos tanta no me acuerdo si era arroz no era, por Dios, de trigo, etcétera, etcétera. O sea, estaba regulado. Había como una ordenación de atención también al menesteroso, pobre, débil, lo que fuera de esa época, ¿vale? Y eso se ponían delante del castillo, donde todo el mundo veía cuáles eran las normas, las veía porque no leían, pero sabía que estaban ahí y cuando se hacía un juicio, el código dice tirirí, tirirí, ¡pum! Y se ejecutaba lo que dijera ese código, ¿no? Este código, esa foto la hice yo. Esto está en el Museo del Louvre de París. Yo, por si os paseáis por allí, de ver a la Mona Lisa, dar una vuelta y veis esto, un pilón, pero aquí no cabría de pie. O sea, eso yo no sé, mide 3 o 4 metros y es una pasada, ¿no? Está todo entero escrito de norma por delante y por detrás y es una maravilla de esa época, de Mesopotamia. Bueno, quiero decir que va a haber sitios, vamos a encontrar, si nos vamos hasta la primera prueba escrita de una norma, que es esta, que siempre se pone de ejemplo, ¿vale? Vamos a darnos cuenta que ahí ya se regulaba la atención de las personas necesitadas. Pero si en verdad tenemos muchos ejemplos, las diferentes dinastías chinas, por ejemplo, vais a leer cómo ya tenían sobre todo instituciones de acogida para los niños. Cada dinastía también de su manera, su rollo, pero sí se entendía algo así como los niños son los más desprotegidos de nuestra sociedad y son el futuro de nuestra sociedad. Quizá deberíamos de hacernos cargo de ello. Ten en cuenta que había mucha mortandad, mucha orfandad, etcétera, etcétera, ¿no? También vais a encontrar vestigios en el Antiguo Testamento, muchísimos ejemplos. Aquí se menciona la caridad, pero la caridad está en la esencia misma desde el Antiguo Testamento en adelante, no se desprende, ¿no? De ese tipo de cuestiones, sobre todo en el Nuevo, pero de la atención al necesitado. Esa manera en que se atendía al pobre, al menesteroso, a la persona necesitada, etcétera, etcétera, nosotros ya la vamos a encontrar en este libro, hola, en este libro histórico. No sé si, ¿para tomar asiento? Sí, puedes tomar asiento. ¿Vienes para fundamento? Sí. Vale, vamos a iniciar la clase en 10 minutos, pero toma asiento si quieres. Vale. O en el ejemplo de Grecia. Grecia, por ejemplo, tenía una serie de programas que lo vais a poder leer de atención a hijos fallecidos en combate. Me estoy acordando otra vez de los espartanos, no sé por qué tengo yo el tema de los espartanos en la cabeza, pero es verdad que esos guerreros, sociedades guerreras, entendían que esas personas daban como un servicio, una prestación a su país, a su rey o a lo que fuere, y lo que se hacía es, si tú fallecías, el Estado ese se hacía cargo, esto es una política social, de una persona en situación de necesidad. ¿Vale? Que son tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Y qué se les daba? Se les daba supervivencia. ¿Qué es supervivencia? Comida, alimentación, techo y abrigo.
estas son las 3 prestaciones básicas que vamos a encontrar a lo largo de la historia. Pero además se le daba educación. Esa educación podía ser militar o de otro tipo, ¿vale? Pero se le daba educación. Y también, no los espartanos, por supuesto, aquí iríamos a otro lado de Grecia, los ancianos inválidos. Utilizo, por favor, palabras que nosotros ya no utilizamos en trabajo social, ¿vale? ¿Qué se trabajaba con esas personas? ¿Por qué se les llama anciano inválido? Porque era cualquier persona que a partir de una determinada edad ya no podía valerse por sí mismo o no podía mantener a su núcleo de convivencia familiar. ¿Se ha entendido o no? Es decir, perdía la capacidad de trabajo. Esto va a ser muy importante porque a lo largo de la historia nos va a servir o vais a ver cómo las diferentes sociedades intentaban identificar que era pobre o no en función de si podía o no trabajar. De hecho, durante toda la Edad Media, que me estoy adelantando un poquito, bastante, habrá un gran debate sobre regular, sobre averiguar cuál era el falso pobre del verdadero pobre. Y se llegó a la conclusión de que falso era el que pudiendo trabajar, no trabajaba y pedía limosna. ¿Se va entendiendo o no? Entonces se intenta, ese iba a la cárcel de sí o sí. Ese lo encerraban seguro. ¿Vale? Y el otro que le faltaba una pierna, una mano, lo que fuere, que se veía que no podía trabajar, ese se entendía que era un verdadero pobre y por tanto todo el mundo le podía ayudar. ¿Vale? Son como criterios de la edad. Pues estos ancianos inválidos tenían un sistema de subsistencia y, ojo, residencia, hoy diríamos residencia de personas mayores. Es decir, fijaros lo antiguo que es el concepto de ese tipo de prestación o servicio que parece una harta de nuevo o la ayuda a domicilio, son muy antiguos, son de la Edad Media. ¿Vale? Y Roma, muy importante. Lo vamos a tener que dejar aquí, ¿vale? Porque tengo que entrar en la siguiente clase. Bueno, como veis, estamos haciendo un recorrido, vamos dando saltos, no nos importa, ¿vale? Vamos dando saltos, cuando hagáis la lectura vamos a ir ordenando todo este tipo de elementos, pero de manera que nos permita identificar conforme vamos leyendo no solamente lo que nos están contando de esa época o de ese concepto, sino qué visos tiene posteriores o qué interpretación va a tener posterior que nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas de lo que hemos explicado? No, pues nada, pues le damos caña. Nos vemos en una semana y a darle fuerte a la asignatura, ¿vale? Me despido desde casa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.